o tienes el marcador este FTL3, las posibilidades de que te vaya a ir muy mal son muy altas, aunque logres remisión. Y solamente si tienes hermanos, esta posibilidad de que sean idénticos es aproximadamente el 25%. ¿Qué otras alternativas tienes? El idéntico no relacionado. Nosotros tenemos un convenio con el National Marrow Donor Program gringo y hemos traído células y hemos hecho varios trasplantes no relacionados. ¿Cuánto cuesta? Más o menos $50,000 es lo que cuesta traer esas células. Aunque es un servicio gratuito, le hace comillas, entre la búsqueda, HCLA que te piden, etcétera, 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 y finalmente te mandan las células, te las mandan como tú las quieras, de sangre periférica, es muy buen servicio, pero así lo cobran, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos ha pasado? La pregunta, ¿se nos ha muerto gente esperando buscar? La respuesta es sí. Ha habido gente que está en remisión, que es de alto riesgo y que se tiene que trasplantar. Por ejemplo, un paciente con monosomía 8 que teníamos esperando trasplante y en lo que aparecía el donador, cuando ya estaba, el donador se echó para atrás porque tuvo un problema familiar en Norteamérica y entonces tuvimos que buscar otro. En la búsqueda recae, le das quimioterapia, hace sepsis y se muere. Esa es la historia más o menos del 60% de los que buscan un donador no relacionado. O sea, se mueren en la espera, a sabiendas de que es lo mejor para él y el paciente estaba convencido y gastó mucho dinero y tenía un seguro de gastos médicos. Otra opción es usarlos de cordón umbilical, pero para la gente que pesa más de 60 kilos no es una opción siempre tan fácil de encontrar y también cuesta entre 30 y $50,000 si no la encuentras en el país, por lo cual se lleva algo de tiempo, es un poquito más rápido. Y finalmente el trasplante ploidéntico. Y casi todo el mundo tiene o un hermano, o una mamá, o un papá, que forzosamente, a menos de que haya chanchullo, son el 50% de los iguales a ti. Y eso, como que ya lo checamos, porque eso de que te cambian el niño cuando naces y que el papá no era, y pues ya ves cómo son, en fin. Las mujeres siempre han sido muy complicadas. Ahora, idéntico no relacionado. ¿Qué posibilidades tienes de encontrar un donador? Nada más 60-70% para un caucásico. Para nosotros, los mestizos, y no se diga otras poblaciones, es un poco más difícil. 3-4 meses lo que nos estamos tardando, y es un alto costo, y la mortalidad no es despreciable. Por lo tanto, es un trasplante bien complejo para que se haga en nuestro país. Necesitaremos tener mucho dinero, invertir muchísimo dinero para tener una base de donadores mexicanos, o para tener bancos de cordón, para tener 1,000 unidades de cordón, nos hemos calculado que necesitamos 15 millones de pesos. Tenemos unas 150 que hemos ido en nuestro banco en Monterrey, que hemos ido poco a poco juntando a través de los años, pero requeríamos un donativo de más de $1 millón para tener un banco de unas 1,000 unidades que pudiera surtir más o menos a la localidad. Entonces, las ventajas del cordón umbilical es estar rápidamente disponible, no hay riesgo para el donador, menor probabilidad de injerto contra huésped, no se requiere el HLA totalmente idéntico. Desventajas, es un número limitado de células y en ocasiones insuficiente. Y tienen citopenias prolongadas. Por ejemplo, a mí me ha tocado trasplantar con 2 cordones con éxito, pero son 40 días de citopenias, muchas transfusiones, un trasplante verdaderamente caro y sufrido. Entonces, es bien largo hacerlo. Ventajas, aquí están. Casi el 100% de los pacientes tienen al menos un donador parcialmente idéntico, padres, hermanos o hijos, y hay una exposición inmediata. Entonces, no hay mucho problema, no hay mucho gasto, no hay muchos estudios. Ahora, ¿cómo se define un haploidéntico? Un donador, un solo antígeno, no es muy diferente a ser totalmente idéntico, eso ha sido probado. Pero 2 o más antígenos es prácticamente un haploidéntico, no es necesariamente el 50. Hay gente que dice, fíjate que de los 10 antígenos, 7 son iguales, qué suave. Pues no, es más o menos lo mismo, que sea el 50 al 70, o sea, no hay mucha diferencia. Y esto es, obviamente, así es como se ve, por eso prácticamente, como ven, los hijos siempre van a ser iguales en el 50% a la mamá y al papá. ¿Ven qué inteligente soy? Si siguen así van a llegar a ser presidentes de la MEA algún día. Y aquí tienen ustedes en dibujitos, para los que no leen español, ahí tienen ustedes cómo es esto, ¿verdad? No hay mucha ciencia en esto, así naces más o menos de feo.
en tus antígenos HLA. Ahora, antecedentes. Se intentó hace muchos años, fíjense, en el 83, Powells y colegas mataron un chorro de enfermos. Ahí está, miren, 10 fallaron del trasplante, 13 murieron de una forma muy compleja, una forma extraña, no está muy claro exactamente. Sería interesante revisar con detalle esos artículos, en fin, se usó médula ósea no manipulada y obviamente esto no fue muy popular en aquella época. Se compara el idéntico contra el no idéntico con médula ósea no manipulada, mieloablativos. En este antecedente del 85, tenían, aquí no son haploidénticos, ¿ok? Nada más idéntico contra uno que no es idéntico, pero los de 2 o 3 antígenos que eran prácticamente haploidénticos, sí les fue muy mal. Sin embargo, quienes tenían un HLA idéntico y un antígeno diferente, les fue igual, por lo tanto, un antígeno se considera que no es muy importante. Ahora bien, en el IBMTR, que ahora es el CIBMTR, hizo un análisis en haploidénticos y lo publicó en el 97, en leucemia en remisión. La sobrevida libre de enfermedad era mayor en HLA idéntico, pero fíjense, eso es en leucemias en remisión. Cuando era leucemia en recaída, la sobrevida era similar entre el HLA idéntico y el haploidéntico, y ahí se especula que esto era probablemente por el efecto de injerto contra leucemia, lo cual queda muy claro que las células del donador destruyen finalmente las células leucémicas del receptor. Ahora, ¿qué se ha hecho para disminuir la enfermedad de injerto contra huésped, que es la barrera más formidable para cualquier tipo de trasplante halogénico, más en haploidéntico? Quitarle células T. Se pueden quitar ex vivo, o sea, afuera, con una máquina, o in vivo, con sustancias como globulina antitimocito o anticuerpos anti-CD52, que es el CAMPAT. Desventajas. Hay mayor probabilidad de rechazo. Curiosamente, las células T favorecen que se implante el injerto. Al mismo tiempo que te pueden hacer daño en el injerto contra huésped, te ayudan a que se implante el injerto. Hay más recaídas, porque si quitas las células T, va a haber más recaídas, más infecciones, y hay esta enfermedad rara, es más fácil que se presente, asociada al virus de Epstein-Barr, que es una enfermedad muy grave y peligrosa. Ahora, ¿cómo se ha logrado últimamente que nos volvamos a entusiasmar en esto? A alguien se le ocurrió que la célula CD34, una megadosis, era muy importante, porque existe una cosa inmunológica que no es fácil de explicar, pero se llama la capacidad de veto. O sea, el veto es algo así como que te veto para que no me hagas daño. Léase, vetan a las células del donador para que las destruyan. Y la CD34 tiene esa capacidad. Aquellos que estén interesados, para no entrar en muchos detalles porque no podría explicarlo claramente, revísenlo, es muy interesante esto. Hay toda una literatura sobre el efecto veto. O sea, si tú pones muchas células CD34, evitas que el sistema inmune del receptor te rechace las células al poner esa gran cantidad. Alguien podría hablar de mucha cantidad de antígeno contra anticuerpos, etcétera. No es así, hay una situación fisiológica muy interesante que aquellos que son aficionados a esto deben de revisar. Entonces, la megadosis de 74 es muy importante para lograr el trasplante. Bueno, resultados ya utilizando esto, o tratando de utilizar esto, por lo menos cuando no se manipulan las células T, es muy importante la megadosis. En este estudio, por ejemplo, vemos que los resultados en general, casi todos van a encontrar que es alrededor del 30%. Son ya resultados de 201 pacientes, no hay tanto injerto contra huésped, el problema es muerte relacionada al trasplante por infecciones y recaída. Ese es el problema, lo que se identifica como la barrera más formidable para el haploidéntico. Curiosamente, al quitar células T, no tienes tanto injerto contra huésped, puedes manipular el rechazo, el problema es que te infectas y recaes. Aquí tienen otro dato y ya aquí estás teniendo otra cosa. Fíjense cómo, si se fijan en la parte de abajo, tienen CD34 1.9 por 10 a la 6. Son muy poquitas células. Pero si se fijan en este artículo, que hay menos muerte relacionada al trasplante y menos recaída, están hablando ya de cantidades muy altas de CD34, 7.6 millones por cada kilo de peso de CD34. Y aquí lo que están haciendo es quitar nada más CD3 y CD19,
no quitas toda la célula.